Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shabbat Shalom familia, que el Eterno les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos a este día de Shabbat, a este inicio, a este tiempo de estudio de la palabra del Señor. Continuando con el libro de los Reyes, estudiando
ese tiempo difícil, pero con mucha enseñanza de la división de las dos casas de Israel, del reino del norte, del reino del sur, de los reyes en Samaria, de los reyes en Jerusalén. Y bueno, dichosos porque cada vez vamos aprendiendo más, vamos recordando a los que ya hemos estudiado y bueno, seguimos creciendo en el conocimiento de nuestro Dios. Y dice la palabra que las cosas que están aquí escritas son para nuestra enseñanza. Así que para sacarle provecho a eso, pues vamos a estudiar hoy el capítulo 5 del libro de Segunda de Reyes. Así que le damos la bienvenida a todos, gracias por conectarse, por compartir con nosotros en cada estudio, no solo en este de Shabbat, sino en cada día en el que se conectan y aprovechan ese tiempo para estudiar y meditar en las palabras de nuestro Dios. Vamos a orar y comenzamos el estudio de la noche de hoy de Shabbat. Padre bueno, te doy gracias, Señor, por el día de Shabbat, por la noche que nos das, por este reposo grandioso, Padre, que nos permites tener cada séptimo día, Señor. El poder descansar en ti, Señor, el poder reposar en ti, Padre, el poder traer todas nuestras cargas, nuestras aflicciones, nuestras preocupaciones y simplemente reposar en ti, Señor. Es tu gran favor y tu gran misericordia la que hoy nos permiten estar aquí, Señor. Por eso, Padre, dirígenos hoy, guíanos en tu palabra, Señor, en el camino de la verdad, de la vida, Señor. Enséñanos, instrúyenos. Que todos estos ejemplos y todas estas historias que vemos en tu palabra, Señor, sirvan de enseñanza para nosotros, Rey, para hacer lo bueno, para desechar y cambiar lo malo, no repetir los mismos errores, Señor, sino antes bien, ser hombres y mujeres de bien, sabios, diligentes, que busquen hacer tu voluntad. Instrúyenos, Padre, dirígenos, y no nos permitas extraviar de tus caminos. Hoy te agradezco, Señor, y bendigo tu gran y maravilloso nombre por los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Entonces vamos a entrar en materia, perdón, y a estudiar el capítulo 5 del libro de Segunda de Reyes. Acompáñenme ahí. Y antes de comenzar a leer, les hago un resumen de la enseñanza pasada. Estamos viendo un poco, digamos que a profundidad, aunque superficial un tanto, porque la escritura no menciona mucho, pero sí de la vida de Eliseo, que es el sucesor de Elías, aquel discípulo de Elías que lo siguió hasta el momento en el que fue traspuesto Elías por ese carro de fuego que apareció y lo llevó. Y luego él recibió, pues luego de una promesa que le hace Elías, de que si él estaba ahí hasta que él desapareciese, pues recibiría esa doble porción de la cual Eliseo le había pedido, ¿no?, a Elías que le diera, de esa unción, de ese poder, de eso que hacía Elías, eso quería recibir Eliseo. Y ya vimos que luego de que recibe esa unción, ese poder de Dios para hacer milagros, Eliseo ha sido un profeta y un personaje un tanto particular, de un carácter muy distinto al de Elías. De pronto un poco más impulsivo, un carácter de pronto un poco más, no sé si liberal, y con respecto a su llamamiento y al poder que había recibido, que si bien es cierto Elías le dice lo vas a recibir, pues es el Eterno el que respalda esas palabras de Elías. Pues fue un profeta que actuó un tanto diferente, ¿no? Recordemos que cuando recibe el poder de Elías, él vuelve a atravesar el Jordán de regreso hacia Jericó y dice que cogió el manto de Elías y con ese golpeó el Jordán y ese se abrió, ¿no?, invocando al Dios de Elías. Pero luego de eso que hace, pues aparecen unos muchachos que lo molestaban y le decían calvo, y él se molestó y pues mandó que un oso saliera y se los comiera. Y bueno, ese tipo de acciones, ¿no? Aquella mujer que
que no tenía, la que no tenía aceite, ¿no? Y no tenía nada y él le multiplica el aceite, pero a otra, a la viuda de Sarepta es la del aceite, y luego a otra mujer que le dice a su marido que cuando veía a aquel varón de Dios pasar, ella reconocía que era Eliseo, un varón de Dios, y que ella quería hacerle una habitación a él para que él morara allí cuando pasara. Y luego de eso, Eliseo le dice, pues, que quiere que él haga por ella. Y ella le dice, no, no, pues no, como que no necesito nada. Y Jesse, el siervo, el criado de Eliseo, le dice, pues ella no tiene hijos, su marido ya es muy mayor, ella también muy mayor y no tienen hijos. Entonces Eliseo le dice, pues vas a tener un hijo el otro año por este tiempo. Ella ni pidiéndolo ni buscándolo, pero lo recibe, ¿no? Luego de que el muchacho nace y crece, en una de esas se enferma, dice que le dio dolor de cabeza, que fue donde su papá que estaba en el campo, le dio un dolor de cabeza y lo mandó donde su madre y murió el muchacho y ella va donde Eliseo a decirle que pues que se lo resucitara, ¿no? Que la sanara porque pues ella no había pedido tener un hijo y se lo da y ahora se lo quita. Entonces, cuando va a consultar a Eliseo, Eliseo dice que el Señor no le había revelado ni siquiera por qué ella venía, ¿no? Un tanto curioso, cosa que de pronto con Elías no hubiese pasado. Entonces vemos como un carácter de Eliseo distinto, un tanto como impulsivo, no sé si usando ese poder y esos dones que tenía de parte de Dios indiscriminadamente y digamos que haciendo milagros y cosas que de pronto no se debía o no debía hacer. El hecho es que Dios lo respaldaba a él y ese es el punto curioso. Y el punto que va a suceder aquí es algo similar. En el capítulo 5 vamos a hablar acerca de Naamán y Eliseo. Naamán, ya veremos, un general del ejército de Siria que no encontrando en su país, en su región, el cómo ser sano de una enfermedad, sanado de una enfermedad que tenía, que era lepra, pues acude a aquel profeta de Dios que habitaba en Samaria. Este era Eliseo. Y aquí va la historia, ¿no? de Eliseo, digamos que resumida. Así que vamos a estudiar el capítulo 5 y miremos qué vamos a aprender hoy acerca de este varón de Dios, de este profeta. Dice Naamán, capítulo 5, versículo 1, Naamán, general del ejército sirio, de Siria, ¿no? Del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Yahweh salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y aquí digamos que cabe resaltar algo de entrada, y es que era un general sirio, y dice acá que por medio de este general sirio de Naamán, el Eterno había dado salvación a Siria, ¿no? Así que una breve reflexión acerca de eso, ¿no? De los reinos y las naciones alejadas de Israel o distintas al pueblo escogido, podemos ver que incluso en esas naciones en las que digamos que nada tienen que ver con el Eterno, nada tienen que ver con el Dios de Israel, ni lo buscan, ni por su mente se les cruzará, Dios también dirige esas naciones, ¿no? La escritura dice que Él pone reyes y quita reyes, y no solamente los pone y los quita en Israel, los pone y los quita en las naciones, en los pueblos. ¿Para qué? Para también cumplir su propósito que tiene con Israel, porque al final de cuentas todos estos reyes que eran puestos por Dios, luego resultaban siendo instrumentos en las manos del Señor para un fin o un propósito con respecto a Israel. Dígase Nabucodonosor, dígase que son reyes extranjeros que van a aparecer un poco más adelante en la historia, Nabucodonosor, Ciro, ¿no? Son hombres que aparecen y son usados por el Eterno con un propósito. Así que un general sirio, un pueblo sirio, un pueblo alejado de Israel, un pueblo distante, y no solo en distancia de kilómetros de recorrido, sino también de espiritualidad y de lo que pudiesen estar cerca o no del Señor, del Dios de Israel, ¿no? Así que dice que este general sirio había librado a los sirios por voluntad del Eterno y que era un hombre muy valeroso en extremo, pero tenía una dificultad en su salud, y es que dice que era
leproso que tenía Sara. Y dice, y de Siria habían salido bandadas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Así que el Señor había permitido que los sirios hubiesen hecho una incursión en Israel y hubiesen, ¿cómo se dice? Conquistado alguna parte de Israel, y de ahí habían sacado unas personas cautivas, de entre ellos una muchacha que era israelita, y dice que esta servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra, refiriéndose a Eliseo. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Así que él entra al aposento de su rey, siendo un general, y le dice: mi rey, conoce mi condición, lo que tengo yo, esta lepra, y una muchacha israelita que hemos traído cautiva, ella ha dicho que hay un varón en Samaria, que es un varón que me puede seguramente sanar de esta enfermedad. Y si a este punto ha llegado Naamán de acudir o de escuchar un consejo de una mujer extranjera, israelita, acerca de un hombre extranjero, israelita, que lo podía sanar, era porque seguramente ya había buscado entre los mejores, pues siendo un general de un ejército de una nación como lo es Siria, en aquella época los sirios, y siendo tan cercano al rey, seguramente ya habían pagado a los mejores doctores y todo, pero no habían encontrado la manera de curarlo de esta lepra. Así que le cuenta eso al rey y se dispone a salir para Samaria. Entonces el rey le dice: anda, ve, yo voy a enviar cartas al rey de Israel, que en este caso el rey de Israel era el descendiente de Acab, ¿sí? No Ocosías, que fue el siguiente que reinó, sino el siguiente después de la muerte de Ocosías, porque Ocosías no tuvo descendencia. Vino Joram, que ese era el rey que estaba gobernando en aquel entonces. Dice: enviaré cartas al rey de Israel. Y dice: y salió pues él, Naamán, ¿no?, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. O sea, llevó una buena dote, si se quiere, una buena paga, ¿no? Porque él dijo: bueno, voy a ir a consultar a aquel varón, si me sana, pues tengo yo aquí que darle, ¿no? Y no era cosa pequeña lo que llevaba, porque el talento era una medida, digamos que de dinero de la época, muy grande, y al llevar 10, pues era considerable lo que llevaba. Aparte, dice que llevaba 6,000 piezas de oro. Esto es como monedas de oro, y bueno, eso también bastante dinero, ¿no? Aunque hubo una época en la que, dice la escritura, en Israel era más valiosa la plata que el oro. Hoy en día es más valioso el oro que la plata, pero en esa época era más valioso la plata que el oro. Y llevaba 10 mudas de vestido, y seguramente no cualquier vestido, unos vestidos pues especiales, ¿no? De sastre ahí sirio. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que maté y de vida, para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra? Así le llegan las cartas a este rey de Israel. Dice: pero es que yo, ¿acaso soy Dios o algo para
sanarle o quitarle la lepra a alguien, considera ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Este dijo, no, este lo que está haciendo es buscando a ver cómo me hace el quiebre para venir a pelear contra mí, ¿no? De pronto le digo que no voy a hacerlo y viene y pelea contra mí. Entonces dice, luego el rey de Israel, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos, ¿no? ¿Soy Dios yo para sanar la vida de alguien, para sanarlo a este? ¿Será que es que este quiere, es buscar ocasión contra mí para venir a pelear? Si yo le digo no lo sano, este viene con su ejército y me acaba. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. O sea, le dice a Joram, ¿y por qué rasgas tus vestidos? Mándalo a donde yo estoy para que vea que hay profeta en Israel. Y esta expresión un tanto pretenciosa de Eliseo, ¿no? Como, ¿por qué te está buscando a ti? Que venga y me busque a mí para que sepa que aquí hay profeta. Los profetas eran tenidos como varones muy respetados en esta época. La voz de un profeta era la voz de Dios y más cuando lo demostraban con hechos como lo hizo Elías, ¿no? Haciendo descender fuego del cielo, eh, levantando muertos, como también Eliseo lo ha hecho y con el poder que ha recibido este hombre, ¿no? Eliseo. Entonces, al igual que pues todos los profetas de la escritura eran tenidos así. Unos más que otros, ¿no? Y por el hecho de que estos fueron hombres que hicieron grandes proezas o grandes milagros, ¿no? Uno ve a otro tipo de profetas que fueron más de palabra, digamos que de dar profecías acerca del futuro de Israel. Uno no ve a Elías y a Eliseo en esa faceta de profeta como lo es Isaías, Ezequiel o Jeremías, ¿no? Elías y Eliseo fueron profetas más de poder, de mostrar con obras, obviamente llamar al arrepentimiento como lo hizo Elías, pero por el contrario, Isaías, Jeremías, Ezequiel, por algo tienen unos libros tan extensos donde escriben profecías, ¿no? Palabras que se cumplirían en aquel momento, recorderis de la ley y de lo que debían y no hacer, y también palabras que se cumplirían en un futuro. Entonces digamos que en el ámbito de los profetas no es profeta solamente el que hablaba palabra de Dios, sino también el que hacía obras como las que hizo Elías o Eliseo. Entonces, aquí lo manda a llamar a Naamán, le dice, pues que venga a mí más bien, no vaya al rey. Entonces dice que vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Imagínate un general de un ejército extranjero de Siria, siendo un ejército poderoso, llegar con sus carros y jinetes y todo ahí para parquearse enfrente de la puerta de uno y uno como que, ¿y ahora qué? Entonces Eliseo le envió un mensajero. Y aquí es todavía un poco más complicado el asunto, si se quiere, porque llega el más de los sirios, ¿no? Y cuando llega y se para enfrente de la puerta de Eliseo, perdón, no sale Eliseo, manda un mensajero, ¿no? Un tanto como, uno diría, uy, pero como tan grosero, ¿no? Como a ver si es que vino el más de los más de los sirios, el general de los sirios, el más teso, y llega y a ver a Eliseo, porque este era el que lo podía sanar, y ni siquiera sale Eliseo. Manda un mensajero diciendo, ve, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. O sea, como que venía, ¿no? Con las piezas de los talentos de plata, las 10,000 piezas de oro, los vestidos, toda esta cuestión que traía desde Siria. Y llega a donde Eliseo y ni siquiera le da la cara a Eliseo, sino Eliseo, dígale que llegó sí, ese es el que tiene lepra, que se bañe en el Jordán 7 veces, como chistoso, ¿no? El asunto. Cualquier otro hubiera salido, uy, no, venga, viene el propio, de pronto aquí también hay posibilidades de que me dé algo, ¿no? Pues si vienen a buscarlo, además es que uno por ahí perdido entre las montañas y llegara el presidente o un general de la república así con su escolta y todo eso a buscarlo no para que lo sane, lo más probable es que al recibir esa sanidad
aquel hombre que vino como tan importante y se le dé a uno algo, ¿no? Le retribuya de alguna manera. Pero Eliseo no tenía, digamos que interés en recibir nada, sino simplemente, bueno, pues si necesita la sanidad, pues que sea sano y ya, que se vaya. Y Naamán se fue enojado, pues claro, imagínense cómo cerrar la puerta al presidente y decirle, ay, estoy ocupado, dígale que vaya y haga esto. Y el man, pero me vine desde Siria, desde bien lejos hasta aquí, para que ni siquiera me dé la cara y me mande a lavarme en un río. Y dice que se fue enojado Naamán diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre. Se imaginaba mero ritual, así eso a Eliseo diciendo, Señor, y de pronto, ¡fum!, una luz ahí cayéndole encima y sanándole, una vaina así bien estrambótica, ¿no? Pensaría él como digna de un general o de alguien importante, ¿no? A mí si me dicen que sea sano, así nunca me vean, pues yo feliz porque me sanó. Pero este quería la pompa completa, ¿no? Pues era un general. Entonces él decía, saldrá luego y estando en pie invocará el nombre de Yahweh su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Eso mejor dicho, se imaginó toda la película ahí. El milagro apoteósico. Y decía también Naamán, Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. O sea, aparte de todo, me manda a bañar en un río que es más feo que los que yo tengo en la casa. O sea, yo salgo de mi casa y voy a Habana o a Farfar, perdón, y esos ríos son una belleza, ese Jordán ahí todo feo, y yo que me meta allá a bañar. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Él dice, si me voy y me lavo en los ríos de Siria, pues me hubiera evitado la avenida, hoy me lavo en uno más chévere, ¿no? Y se volvió y se fue enojado. Pero sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Y le hacen caer en cuenta. Le dicen, bueno, ya vinimos hasta acá. Él te dice, ve y te bañas en el río 7 veces, en el Jordán. Y te enojas porque dices, a ver, me hubiera mandado a bañarme en otra vaina, en un río más espectacular, alguna cosa como más chévere, pero en esa vaina ahí. Pero le dicen los siervos, pero si él te hubiese mandado, mejor dicho, que le diera 30 vueltas a la manzana, que subiera 20 veces la montaña, que bajara arrodillado, que no sé qué, para ser sano, ¿no lo hubieses hecho? Pero te dice, ve y te bañas 7 veces en el Jordán y no lo haces, te parece como ridículo, como muy poca cosa. Entonces dice, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? O sea, ¿qué más fácil podría ser una sanidad que esas? ¿No? No lo puso que, no, que tiene que subir de rodillas a tal monte, que tiene que hacer esto, que tiene que cargar esto, que por durante 7 días tiene que, no, nada, va y se lava en el Jordán y ya, queda sano. Entonces, pues ya de la insistencia de sus criados y de la palabra que le dieron, que fue sabia, le dice, entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. O sea, mejor dicho, eso, piel de bebé quedó Naamán. Y volvió al varón de Dios. Luego de que recibió ese milagro, pues dijo, hombre, este como que sí es un hombre importante, este como que sí tiene poder, porque yo me la vi de una quedé sano. Entonces volvió al varón de Dios y él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Y como cualquiera que seguramente recibe un milagro así de ese nivel poderoso, de parte de un Dios extraño, de un Dios extranjero, de un Dios diferente a los que él estaba acostumbrado, que seguramente ya había consultado en algún momento, recibe un milagro, pues la posición de él y la respuesta de Naamán es, no hay Dios como este, porque si ya había buscado a los demás y ninguno me respondió, y este sí me respondió, mejor dicho, este es el más de los más. Y le dice, pero quiero pagarte, quiero darte algo porque esto era algo imposible para mí y está sucediendo. Mas él dijo, o sea, Eliseo, vive Yahweh en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso.
Eliseo decía, no, 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 no. O sea, yo esto lo tengo de gratis, yo que voy a andar cobrando, ¿no? De pronto de otro hubiera dicho, uy, se le abre a uno el ojo y dice, uy, no, pues todo ese dinero, ¿cierto? Hagan de cuenta que no sé cuánto serían esos talentos y las piezas de oro, pero hagan de cuenta que él iba con... Es que así fuera con $1.000.000. Que llegara y, bueno, pero no, pero recíbeme esta ofrendita. ¿Y cuánto es $1.000.000? No, 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 no me interesa, no, la verdad no quiero nada de eso, ¿no? Tendría que uno haber tenido mucho carácter y eh, mucho desprendimiento a lo material. Algo que Eliseo decía, pues sí, pues mucha riqueza y todo, pero eso no es importante. Este le insistía que lo aceptara, pero Eliseo no quería. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Yahweh. Y Naamán tiene una actitud no solamente de agradecimiento, sino seguramente de arrepentimiento y de volverse a un Dios que no conocía, que ahora conoce por un milagro que ha recibido y que de su corazón, de sus propios labios, de su propia boca, nace el le voy a servir y solo le voy a hacer presentar sacrificios al Señor, a Yahweh. No vuelvo a sacrificarle a ningún otro Dios distinto a Yahweh. Y uno dice, pues interesante, ¿no? Una conversión seguramente, ¿no? De alguien que recibió un milagro que era imposible y ahora fue posible gracias a un Dios que no conocía. Pero luego de que le dice esto en el verso 18, dice entonces, en esto perdone Yahweh a tu siervo, le dice a Eliseo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Yahweh perdone en esto a tu siervo. Y la respuesta de Eliseo es, ve en paz. Se fue pues y caminó por como media legua de la tierra. Media legua de tierra, perdón. Y acá me detengo un instante porque este pasaje es curioso. Y cuando lo estaba estudiando, pues le estaba dando vueltas en la cabeza y pensando, bueno, ¿qué fue esta respuesta, no? Esta respuesta de Eliseo. Porque lo que aconteció en el versículo 17 es que Naamán dice, no hay Dios como Yahweh y no le vuelvo a servir a otro Dios. Le sirvo a Yahweh. Pero le dice, pero yo tengo que regresar a Siria. Y yo soy un general. Y acontece que cuando mi rey va al templo de su Dios, o del que era antes también Dios de Naamán, que es Rimón, le dice cuando él va al templo de Rimón para adorar, él se apoya en mi brazo, ¿cierto? Para adorar a ese Dios. Y dice Naamán, si yo me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, o sea, cuando mi rey lo haga y a mí me toca porque soy el general, el que lo está acompañando, el que siempre está con él ahí, y a mí también me toca inclinarme, que el Señor me perdone. No lo estoy haciendo digamos que en adoración a ese Dios, porque reconozco que el verdadero Dios es Yahweh, no Rimón o cualquier otro. Entonces es un punto para pensar y ahí uno se podía quedar discutiendo y en el buen sentido, ¿no? Y pensando, ¿por qué la respuesta de Eliseo no fue la que quizás muchos pensarían? O hazte esa pregunta, ¿cuál sería tu respuesta si luego de haber recibido un milagro tan grande, lo siguiente es, pero mañana tengo que ir a la misa porque mi rey o mi jefe o X o Y, pues yo siempre lo acompaño, él siempre me pide que lo acompañe y yo tengo que ayudarlo a entrar, tengo que ayudarlo a arrodillarse, a mí a veces me toca arrodillarme junto con él y pues que Dios me perdone por eso, pero yo reconozco que Dios es el Señor, es Yahweh, no Rimón. ¿Cuál sería tu respuesta a esa frase o a eso que dijo Naamán, teniendo en cuenta de que él ya había reconocido que Dios, que Yahweh era el Dios y
que había recibido un milagro tan sobrenatural, ¿no? Como ser sanado de una lepra. ¿Cuál sería la respuesta de cada uno de nosotros? ¿Qué pensarías tú? ¿Qué le hubieses dicho, ¿no? Si hoy una persona, pero en la actualidad te dice lo mismo, ¿tú qué dirías? ¿Mm? Entonces, muchos dirían, no, pero después de haber visto el milagro de Dios y lo que Dios hizo con Naamán, pues ¿qué tiene que estar haciendo en el templo de Rimón? Pero Naamán es muy sincero y dice, es que es mi trabajo. Y yo soy un general y mi rey va y yo voy a entrar, pero no, yo sé que Yahweh es el Dios y no es Rimón, pero a mí me va a tocar a postrarme, aunque no lo estoy haciendo a Rimón, lo estoy haciendo de Rimón. No lo estoy haciendo a Dios, al Dios Rimón, sino que lo estoy haciendo porque mi rey se apoya en mí y también se postra, pero que Dios me perdone. Y la respuesta de Eliseo no es la que quisiéramos de pronto nosotros oír o que quisiéramos nosotros dar. La respuesta de Eliseo es: ve en paz. O sea, Eliseo no le dice: ¿qué? ¿Que te vas a ir a... ¿Que qué? Que te toca que no, ¿qué le pasa a usted? No, la respuesta de Eliseo no fue esa. La respuesta de Eliseo fue: ve en paz. Y él se fue. Entonces, pensando en esto, eh, pues surgen muchas interrogantes, ¿no? Seguramente. Pero a veces es más fácil de lo que uno piensa, ¿no? Aquí hay varios puntos que tener en cuenta. Uno es que lo que estamos viendo en Reyes es la historia de un hombre llamado Eliseo, que lo llamaban varón de Dios, que tenía poder de Dios, y que seguramente esta respuesta que da aquí tiene dos posibles, o bueno, segura muchas interpretaciones, pero una de ellas es que Eliseo dice, pues ve en paz, o sea, como tranquilo, pues ya reconociste al Señor, igual lo que vas a hacer, pues si me lo pintas como me lo dices, pues yo no le veo problema. Esa puede ser una interpretación de lo que acaba de decir Eliseo. Otra interpretación de lo que acaba de decir Eliseo es como, pues vete tranquilo, igual tú ya sabes qué tienes que hacer, ¿no? Si estás reconociendo al Señor, pues si crees que eso está bien o está mal, pues eso ya es a tu discreción, lo que tú quieras, ¿no? Seguramente para nosotros sería alarmante decir eso, porque, a ver, no es que usted no se da cuenta que Dios lo acaba de sanar, sí, pero es que yo estoy agradecidísimo y amo al Señor y ya, y sí, reconozco que Él, pero es que tengo que mañana ir a hacer esto porque ¿qué más hago? O sea, no tengo otra opción. Entonces, eh, ¿qué pasaría ahí, no? ¿Qué pasaría? Yo cito eh, ejemplos que uno ve en la escritura también, ¿no? Uno de ellos, los discípulos en tiempos de Yeshua, bueno, después de su resurrección, muerte y resurrección, ¿no? Discípulos de Yeshua que estaban entrando, muchos gentiles al arrepentimiento. Recordemos que Naaman era un gentil. Muchos gentiles al arrepentimiento y muchos, dice, se paraban en la entrada de las sinagogas y les decían a los gentiles que estaban entrando que si no se circuncidaban bajo el rito de Moisés no podían ser salvos. Y los apóstoles en cabeza pues, del concilio en Jerusalén, de Santiago, estaba Pedro, estaba Pablo, bueno, estaban muchos ahí, dicen pues que no se les estorbe, ¿cierto? Que se abstengan de idolatría, de ahogado de sangre y de fornicación, porque Moisés tiene quien lo predica en las sinagogas donde le dio cada día de reposo. Entonces uno puede también pensar y decir, bueno, pues este acaba de recibir un milagro y claro, reconoce a Dios, pero no conoce eh, los mandamientos, las instrucciones de Dios, no conoce más allá de lo que acaba de recibir, que es un milagro. Por eso los apóstoles dicen que se abstengan de esto y luego pues irán aprendiendo, ¿no? Que es como el resumen de la directriz que ellos toman. Pero es curioso porque los apóstoles de una cancelan la idolatría. O sea, ellos la cortan de una vez, la cancelan. Eliseo ni siquiera se da por sentado, no le da nada y le dice, pues no, ve tranquilo, ¿sí? Entonces, la historia no menciona nada más, no dice si nada más sirvió a Dios por toda su vida, no lo menciona. De más que sí lo hizo por lo que recibió o de más que no. Pero ese no es el punto ni es lo importante en el sentido de que
hay algo aquí que aprender y es que de un escrito como este, primero hacer una doctrina es complicado, no se puede, ¿sí? Segundo, la respuesta de un hombre como Eliezer es como la respuesta tuya y la mía. Pues a mí me puede parecer como muy liviana esa respuesta, a otros les puede parecer, pues no, pues normal, sí, yo lo entiendo. De más que luego le dirá al rey que ya no más, o yo qué sé, después él se encargará de eso, renunciará a su cargo de general y se irá a otra vaina y pues se pondrá a servirle a Dios como debe ser, ¿no? Así que en opiniones, pues muchas habrán. El caso es que lo que narra Reyes y lo que narra específicamente acerca de Eliseo son vidas y momentos que hombres como tú y como yo, o sea, iguales, con pensamientos, con cosas que decir acerca de un tema o de otro, pues mencionaron y dijeron, y pues uno los lee y dice, bueno, aquí qué será esto, ¿no? Como cuando Pablo dice, pues los ídolos no son nada, no tiene eso importancia. Otros dirán, no, pero ¿cómo así? Y ahí hay opiniones, 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 opiniones. Pero ¿qué resulta de todo esto? Pues creo que siempre lo he creído de esta manera y es que cuando una persona recién se convierte, recién acaba de recibir, así sea un milagro sobrenatural y todo esto, pues es como decían los apóstoles, pues primero vaya limpiándolo y purificándolo poco a poco y ya, porque es que eso no es de la noche a la mañana. O sea, una persona no entra a una congregación, a una sinagoga o a donde sea y al otro día ya dejó toda su vida anterior. No, es imposible. ¿Por qué es imposible? Pues porque tienes responsabilidades, porque tienes cosas que hacer y no puedes decir mañana o ahorita mismo salgo y renuncio a todo y ya mañana estoy aquí orando. Pues creo que no es la realidad del asunto. Entonces, ¿qué es lo que plantea la escritura? Lo que plantea la escritura es un proceso de arrepentimiento, es un proceso de mejora. Ese proceso no puede quedarse en que llevo 3 años, eh, digamos que es en las mismas y no he cambiado lo que debo haber cambiado. Pero tampoco se puede pretender que de hoy a mañana ese cambio surja, digamos que automáticamente y a la escala que uno quiere. O mira tu vida o yo miro la mía y nos damos cuenta de que no fue así. Es muy fácil cuando uno está en el punto de yo ya lo estoy haciendo, pero no es muy fácil o no era tan fácil en el punto cuando yo no lo hacía. ¿Me hago entender? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la respuesta del Eliseo, bien o mala, a uno les parecerá buena, a otros les parecerá mala. Simplemente es una respuesta de un hombre que le da a Naamán. Y Eliseo no era un varón de Dios, no decíamos que los profetas eran hombres de Dios, hombres que daban palabra de Dios. En este tiempo la palabra de un profeta, ¿qué era? Palabra de Dios. Entonces, ¿qué con eso? Pues no hay que darse eh, mucho látigo con pensar eso, simplemente una respuesta más de alguien llamado Eliseo. Y no puedo con esto coger una doctrina y bueno, listo. A partir de mañana los que se conviertan al Señor sigan en sus vidas tranquilos que eso no pasa nada. Si Eliseo le dijo a Naamán, no, ve en paz, tranquilo. No, porque la Biblia nos enseña otra cosa completamente distinta y es un patrón de arrepentimiento, de cambio, de conversión, digamos que progresiva, ¿cierto? Cuando Pablo predicó en Corinto que se quedó mucho tiempo allí enseñando, no era porque la gente no entendía si fuese bruta, no, es porque había que enseñar muchas cosas y eso es como cuando cocinas, tú no coges y compras en el supermercado la comida cruda, así el pollo, el pescado, la carne, la papa, la yuca, las verduras, el tomate, el aceite, todo eso, no lo compras y llegas a la cocina y lo botas y sale un plato hecho, ¿no? ¿O a cuánto les pasa eso, no? Creo que a ninguno le pasa eso, ¿no? Creo que todos cuando compramos la comida en el supermercado, luego llegamos a la casa, la organizamos, luego sacamos lo que vamos a cocinar, ¿cierto? Las mujeres saben mucho de eso, entonces que toca hacer primero el guiso, que toca hacer no sé qué, si sé más, para que al final eso que yo compré en un supermercado, que era una materia prima, digamos que cruda, sin cocinar nada, se convierta en un plato delicioso que yo luego me puedo comer.
¿no? No puedo coger la carne del supermercado, llegar a la casa y comérmela. Tengo que lavarla, tengo que asarla, cocinarla, no sé qué. Digamos que eso como ejemplo de que de la noche a la mañana no se hace un, digámoslo así, espero me entiendan, un creyente, ¿cierto? La fe, la fe es un proceso de aprendizaje. La fe es un día a día, y es un querer, obviamente, ¿no? El querer es lo que dice Naamán, es vive el Señor que no hay nadie como Él y que yo le voy a servir a Él. Pero, pero pues que me toca ir al otro día, tengo la cita que ya le había dicho a mí, ese me dejó venir y ahora como llego y le digo, no, suerte, ¿no? Pues bueno, cada quien se ocupará de cómo solventa y cómo soluciona eso, ¿no? Al final de cuentas era el problema de Naamán, no el mío, ni el de Eliseo. O sea, yo hoy puedo decir, pues tranquilo, fresco, mira a ver cómo haces, pero eso no es, eso es palabra de Dios, como me lo dijo Camilo, como me lo dijo el predicador, el pastor, pues eso ya es palabra de Dios. No, pues pues no te afanes ahorita, pero pues mira a ver cómo lo solucionas, ¿cierto? Y vas a ir aprendiendo cuál es el camino, qué es lo que hay que hacer, qué no hay que hacer, y así resultará, ¿no? Entonces, eso acontece aquí en esta respuesta de Eliseo. Y podríamos hablar muchas cosas más, pero creo que en resumidas cuentas es eso, es entender los tiempos, el momento, y ya, no afanarnos porque, uy, ese Eliseo no es que era un varón de Dios, como le iba a decir, ven paz, ¿no? De Elías o otro le hubiese dicho, no, ¿qué le pasa? Que se va a ir allá a templos de dioses paganos, usted acaba de conocer al Dios de Israel. No, no sucedió así. Entonces, no nos afanemos. Moisés tiene quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de Shabbat, eso dijeron los apóstoles, ¿no? Entonces, si tú quieres ser transformado, quieres ser cambiado, has empezado por el reconocimiento del Señor como tu Dios, pues empieza a hacer lo que Él te manda y te irás limpiando al momento de que ya no habrá problema. Entonces Jesse, sale aquí el criado de Eliseo, dijo entre sí, cuando Naamán le ofreció todos esos presentes, que la plata, que los talentos, que el oro, entonces Jesse entre sí dice, he aquí, mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Yahweh que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. O sea, este salió distinto. Este dijo, no, pero ¿cómo es posible que Eliseo estorbe al Señor? Estorbe el propósito de Dios de darnos este extranjero algo a nosotros que no tenemos nada, ¿no? Otro diría, no estorbes la bendición si Dios te la dio. Obvio, hay momentos en los que es bueno recibir, otros seguramente en los que no. Eso también depende del corazón y lo que vaya ahí detrás, ¿no? Es como cuando seguían a Pedro y no me recuerdo quién era el otro y les decían, oye, danos de eso que tú tienes, ¿de cuánto te pagamos? Enséñanos a sanar, a hacer eso. Y Pedro le dice, líbreme el Señor de vender el don que yo he recibido de parte de él. Esto no es para eso. Seguramente el pensamiento de Eliseo era ese. No, yo no lo sano para enriquecerme aquí. Que vengan todos y lo sano y empiezo yo aquí a hacer negocio y plata, como muchos lo hacen, ¿no? Tristemente. No, no me interesa. Pero Jesse sí tenía el corazón de muchos de los que dice, "Oh, pero si nos va a dar todo eso, usted al menos recíbale algo un poquito, ¿no? Pero usted, o sea, ni tenemos para comer ahorita y usted tan digno, ¿no? Entonces, dice vive Yahweh que correré tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Jesse a Naamán. Y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿está todo bien? ¿Qué te pasa? Y él, así fatigado, casi no lo alcanzo, casi se me van las riquezas que traías. Y él dijo, bien, va todo bien, mi Señor me envía a decirte, ¿no? Empezamos con mentiras aquí, Jesse. Mi Señor me envía a decirte, aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Sí, o sea, él llevaba 10 talentos, llevaba no sé cuántas monedas de oro, 10,000 monedas de oro y aparte llevaba como 10 vestidos, ¿no? Le dice, dame un talento y 2 vestiditos.
Un talento era mucho dinero, mucho, mucho dinero. Entonces dijo, yo salgo aprovecho aquí de algo, ¿no? Este es como Acán, cuando entran a Jericó, derriban Jericó, la toman y va y coge un manto babilónico y un lingote de oro, cosa que el Señor le dijo, arrasen con todo y destruyan Jericó y no dejen nada. Y dijo, ay, pero ese Dios tan exagerado, ¿no? O sea, al menos, ¿qué más le hace un lingote a uno? Nada, ninguno. Y eso sí, quemarlo y que se derrita ya ese oro, pobre ese oro, ¿no? Y se fue y lo sacó. Y sabemos cuál fue el resultado de Acán por haber hecho eso. Bueno, aquí Jesse lo alcanza, le dice, dame alguito. Mi señor manda a decir, ¿no? Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Naamán, pues no sabía que Eliseo no lo había mandado, ni mucho menos. De hecho, Naamán le había insistido muchas veces a Eliseo, tómalo, o sea, toma, no te afanes, toma, aquí te lo doy. Muy agradecido estoy. Entonces, antes le dice Naamán, te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió. Y Jesse bien rogado. Y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Si aquí dice que 2 talentos de oro, de plata, perdón, y 2 vestidos, y cogió a 2 criados, Naamán, para que los llevasen cargados en la espalda, era mucho dinero. O sea, porque 2 talentos no eran 2 moneditas de plata y un vestido, porque eso me lo guardo en el bolsillo y los vestidos me los llevo al hombro. No, necesitó 2 criados nada más que fuesen con Jesse para llevar los 2 talentos de plata y el vestido, los vestidos. Así que llegó a un lugar secreto, pues como todo lo que estaba haciendo era secreto, no podía llegar allá donde Eliseo. Él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Ese fue y lo escondió allá. Y dice, luego mandó a los hombres que se fuesen. Muchas gracias por venir. Yo se lo entrego ahorita a Eliseo. Y él entró y se puso delante de su señor. Fue donde Eliseo. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Jesse? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. O sea, esa respuesta de, ¿cómo así que a dónde he ido? No, pues aquí he estado, ¿no? Cuando estás ocultando algo que respondes como, ¿quién dijo? ¿Que yo qué? Que yo me fui, no, aquí he estado siempre, todo el día he estado aquí, no he salido. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Imagínate, lo que estaba haciendo Jesse en lo oculto, el Señor se lo había mostrado a Eliseo y no había nada oculto. La escritura dice que las cosas ocultas luego se terminan publicando en las azoteas. Uno a veces pretende, no me están viendo, nadie sabe, o se lo conté a o lo dije con y nadie más se va a enterar. El Señor se encarga de que si lo que estamos haciendo está mal, salga a la luz y quedemos expuestos por mentirosos y por hacer lo que no debemos. Entonces le dice, mi corazón no estaba allí cuando aquel hombre se volvió de su carro para recibirte. Y le dice, es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. O sea, cuando Israel está desviado, está bien cabezón, no es ahorita para estar sacando provecho, plata, y acá montamos el centro de curaciones, Eliezer y Jesse. No, no podemos, eso no es el tiempo para hacer eso. Por tanto, mira lo que pasa, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre, y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Así que Jesse resultó ser de esos que se van en pos del dinero, en pos del provecho y de la ganancia que le pueda sacar yo al don que he recibido de parte de Dios. Y de eso la escritura reprocha muchas veces, de hecho la carta de Judas lo reprocha. Aquellos que como Balaam caen en ese error de lucrarse con algo que va en contra del Señor, usando un poder dado por Dios, un don dado por Dios, lucrarme yo con eso y decir, esta es la gallinita de los huevos de oro, yo que voy a desaprovechar, como le dijo Jesse a
no le dijo, en sus adentros pensó y dijo, uy, cómo va a estorbar, o sea, Eliseo, perdón, cómo va a estorbar la bendición que Dios trae a través de Naamán para nosotros. ¿Qué le pasa, no? Entonces, la escritura nos habla de hacer las cosas, como dice Pablo, de gracia recibí, doy de gracia, ¿sí? No está mal con eso tampoco, quiero decir, no está mal que como en otros pasajes Pablo dice, pero es mucho pedir, si yo sembré en el espíritu, cosechar en lo material, dice, diciendo como, y si hay una ofrenda para mí y si recibo algo de eso, ¿está mal? Luego el trabajador no es digno de su salario y bueno, todo eso que Pablo dice, pero el mismo Pablo dice, doy de gracia lo que recibí de gracia. Creo que en ese punto hay una leve línea delgada que separa la avaricia y el error de Balaán, el lucrarse por cambiar el don y lo que hemos recibido del Señor, ¿no? Y el otro lado de la línea delgada que separa es el recibir una ofrenda y un bien de parte de Dios por medio de hermanos, por medio de otras personas, por la labor que se hace. Y aunque parecen lo mismo, no son lo mismo. Porque una cosa es que mi corazón esté detrás de las riquezas, que mi corazón esté detrás de sacarle provecho a eso como muchos lo hacen. O sea, yo hace años escuchaba de cantantes cristianos que si no les pagaban tanto dinero, que si no los ponían en tal hotel, si no les hacían estas cosas y esto, no iban a cantar a ciertos países, a ciertos lugares. Y esos mismos cantantes cristianos decían, no, esta canción me la regaló el Señor cuando yo estaba en tal... Y uno en su lógica elemental, mi querido Watson, como diría Sherlock Holmes, eh, no te lo regaló Dios porque lo estás cobrando. Pero también está el punto de, bueno, pero si yo hago un concierto, pues también está, no sé, el, el sonido que hay que poner y, bueno, las sillas para que vaya la gente y eso también tendrá un costo bueno. Entonces está el punto de me vuelvo aquí famoso y me dedico a cantar música para Dios, pero cobrando para yo ganar de eso, o recibo eh, un bien de parte de Dios, de esto que me ha dado, pero mi motivación y mi propósito no es ese. Porque es curioso ver que los salmistas, bueno, antes se llamaban salmistas, no sé si hoy en día se llamen igual o se hagan llamar igual, pero esos cantantes, esos salmistas de Dios que arrancan sus ministerios o sus carreras musicales o ese despegue, y no tengo nada en contra de los cantantes de música cristiana ni mucho menos, pero hablo de los que abiertamente dicen como esto me lo dio Dios, esto lo hago por amor a Dios, es que yo, ¿no? Yo hace muchos años escuchaba ese tipo de frases en cantantes cristianos, ¿no? Es que el Señor me rescató de esto y aquello y yo esto no lo puedo dejar de hacer por adorar a mi Dios y por ayudar a otros a que también le adoren, no sé qué dice más y tales, y uno como, uy, tan espiritual, como tan chévere. Pero hoy en día es es una industria y un mercado como el de la música secular. Y vuelvo y digo, pues hay una línea muy delgada ahí, ¿no? Pero de la cual eh, Eliseo tenía muy claro y Jesse también tenía muy clara su posición. La posición de Eliseo era, no es tiempo, le dijo, no es tiempo de recoger dinero, de llenar, de tener viñas, de tener olivares, de tener aceites, de tener perfumes, de tener riqueza. No es tiempo, porque el pueblo está desviado y nosotros no fuimos llamados a enriquecer, nos fuimos llamados fue a hacer volver a este pueblo al arrepentimiento, a Dios. Esa es la labor. Entonces, hay mucho que aprender en la escritura con respecto a eso, ¿no? Pablo lo expone, Pablo lo dice de muchas maneras, dice el punto de vista de esto lo hago por amor, tengo mi propio trabajo para no serle nada de carga a nadie. Se lo dice a los corintios, un lugar donde lo
lo hemos estado estudiando, ¿no? Lo atacaban mucho en su ministerio y él tenía que defenderse y en esas defensas dice yo no les he sido carga a ninguno. Pero a otras comunidades y, y en otros escritos, o incluso en esos mismos de Corintios, dice, pero en otros lados sí he recibido, pero en otros lados no le pondrás voz al árbol que trilla, el trabajador es digno de su salario. Entonces uno dice, pero ¿y entonces Pablo qué está haciendo? ¿Sí es bueno recibir o no es bueno recibir? O lo doy gratis o no lo doy gratis? ¿O gratis pero también recibo? ¿Qué hago? Es un equilibrio, es una balanza, ¿no? Yo en el tiempo que llevo de predicar la palabra del Señor, creo que como una vez, no, como dos veces, si mal no estoy. Eh, Me han dicho personas así en lo personal, no como cuando se refiere a una ofrenda congregacional, porque la ofrenda congregacional se manda a una cuenta que tenemos para la congregación y ese dinero se usa para la congregación, o sea, no. Pero dos veces que yo recuerde, eh, me llamaron aparte y me dijeron, este dinero no es para la congregación, este dinero es para ti por X o Y razón y el Señor nos pone dártelo. Y pues qué bendición, listo, bien, lo recibo y otra vez algo similar. Y eso me ha pasado en todo lo que llevo predicando dos veces. Eh, pero podrían pasar más o nunca pasar. Pero vuelvo y digo, como el propósito mío, y eso lo tengo claro, pues no es enriquecerme con esto, ni sacar lucro, ni devengar un sueldo de esto. No, mi propósito es poder enseñar la palabra del Señor y dar de lo que yo he recibido. Si el día de mañana, si ahora, perdón, o en 20 años sucede que ya no sea dos veces en 9 años o en 10 años que llevo haciéndolo, sino sean 5 veces al mes que pasen ese tipo de cosas, pues será diferente, pero digamos que siempre ha sido el propósito es y será hacer esto por el amor que le tengo al Señor y por lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Para eso fuimos llamados, o sea, digamos que en eso sí estoy muy claro. Así que son reflexiones y pensamientos que surgen, preguntas que se deben hacer, respuestas que se deben dar y digamos que reflexiones que debemos hacer cada uno de nosotros y no tildar ni de malo ni de bueno cuando el corazón y la intención es sincera y es genuina y es digamos que muy acorde a lo que el Señor dice. Cuando en el corazón se ve como la disposición que tenía Jesse, como de, uy, no, ese es que le pasa, cómo va a dejar perder todo ese dinero y todo eso que tiene. No, no, yo sí voy y lo reclamo, al menos me lo guardo para mí. Pues ahí se nota el deseo de sacar un provecho de eso, pero como el deseo no es ese, pues si vienen bendiciones de parte del Señor por esta obra, pues bien, ya más, ¿cómo se dice? Me doy por bien servido por lo que ya el Señor hace en mi vida, lo que hace en mi familia y lo que ha hecho hasta hoy. Los milagros y las cosas sobrenaturales que ha hecho en mi vida y en mi casa, ya con eso me doy por bien servido de la obra que estoy haciendo, que el Señor la cuida y como dice en Hebreos, si no estoy mal, eh, que dice que el Señor como que no es injusto para olvidar la obra de amor y el trabajo de amor que hacemos por Él. Él, no, él lo tiene presente, o sea, Él sabe y cuida de nosotros. Entonces, mientras que el corazón y el deseo sea así, lo demás, tranquilo que ahí vamos, ¿no? Que nos alegremos de tener vida, que nos alegremos de tener salud, que nos alegremos de poder compartir con nuestra familia, de llevar su palabra, de ver la obra maravillosa que el Señor hace en nuestras vidas, eso es suficiente. Y como siempre lo he dicho, el regalo tan preciado que es la salvación a través de nuestro Mesías Yeshua, eso ya pagó todo. O sea, lo que viene después es añadidura, pero ya con eso es tenerlo todo, ¿no? Y, y saber que al final de esta carrera, que al final de esta vida, habrá una recompensa superior a lo que podamos conseguir aquí. O sea, es, digamos que inigualable
sí es el término. Es inigualable. Podríamos recibir aquí riquezas, dones, cosas que diría, uff, mira cómo vive de bien, cómo tiene cosas, como tal, no sé qué dice más. Pero eso comparado con recibir un galardón, una recompensa por haber hecho las cosas bien en esta vida, en la eternidad, creo que eso ya es suficiente. Es más que suficiente, porque de no merecer nada a recibir algo de parte de Dios, pues qué más regalo que eso, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos ver con esta enseñanza, lo que podemos aprender. Y bueno, reflexiones y pensamientos que espero nos sirvan a todos para meditar en por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Porque estoy sirviendo al Dios que estoy sirviendo. Lo estoy sirviendo y lo estoy siguiendo porque necesito que me dé algo, porque necesito que me responda a esto, porque o simplemente y genuinamente le estoy sirviendo y le estoy siguiendo por amor. Porque Él me amó primero a mí y yo le correspondo a ese amor con mi amor hacia Él, con mi entrega hacia Él. ¿Cuál es tu posición? Independientemente de la que sea, revisa si esa posición, si ese punto de vista, si tu norte es bueno, es correcto, está cimentado en amor y en entrega a Dios por gratitud, o está cimentado y encaminado a entrega a Dios porque necesito esto, porque necesito aquello, porque es que eh, necesito que me solucione este problema, porque necesito que me dé esto, porque no, pues que yo lo busco, pero le pido y le pido y necesito y necesito y necesito. Y esa es tu condición, pues revisa si eso es lo correcto, si eso es lo que es bueno o si no. Ya cada quien puede sacar sus propias conclusiones y de acuerdo a la escritura, como dice ella, mirándonos como un espejo a cara descubierta, pues sin engañarnos a nosotros mismos, porque lo peor que podemos hacer nosotros es engañarnos a nosotros mismos, ¿no? Es pensar que no es así y nos estamos engañando, porque los únicos engañados somos nosotros. Así que familia, les bendecimos, les exhortamos a seguir en los caminos del Señor, amándole, esforzándonos día tras día. Cada Shabbat es una oportunidad nueva para servirle, para amarle, para buscarle, para entregarle todo nuestro ser, nuestra vida como completa ofrenda a Él. Y que hoy tengamos vida para alabarle y que tengamos vida para servirle es una razón suficiente para seguir sirviéndole todos los días de nuestra vida. Muchas bendiciones a todos, que pasen buena noche, que el Todopoderoso les bendiga siempre, que tengan un Shabbat en shalom, en tranquilidad, en paz, que las bendiciones del Señor reposen sobre sus vidas, sobre sus familias, sus casas. Y bueno, recuerden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Shabbat shalom a todos y buena noche. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech,
Haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguirlo para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba, Padre,